Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El pecado nos lleva a la esquizofrenia. En este verso, el apóstol Pablo los insta a tener la mente de Cristo. Cuando Dios hizo el hombre, lo dotó con facultades superiores y facultades inferiores. Las facultades superiores podemos resumirlas en juicio, razón y en la conciencia. Las facultades inferiores también podemos resumirlas en las pasiones, las emociones que están ligadas a nuestros sentimientos. Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo el hombre recto, o sea, no solamente en su patrón moral, pero también en todas sus áreas mentales o intelectuales. O sea, el hombre era recto en todos los seguimientos de su vida. Pero, según Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, ellos deberían ser obedientes. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de toda árbol comerás libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal de ella no comerás, porque del día que de ella comeres ciertamente morirás. Entonces, para que el hombre permaneciera con ese patrón de rectitud, ellos deberían ser obedientes a todas las leyes de Dios. Infelizmente, Adán, juntamente con Eva, terminaron por desobedecer la ley de Dios. Y hubo entonces una desconfiguración en la mente del hombre. La mente del hombre pasó a ser entonces una mente despersonalizada, desconfigurada. Y entonces las Escrituras nos dicen en Isaías 33 que la enfermedad entró entonces en el mundo, siendo esta el pecado. El hombre, hasta su transgresión, actuaba con base en sus facultades superiores. Pero después del pecado, con la desconfiguración de la mente del hombre, hubo una inversión de valores. Las facultades superiores estaban ahora bajo el control de las facultades inferiores del ser. Y el hombre pasó a actuar con base no en sus facultades superiores, juicio, razón, conciencia, mas ahora en sus facultades inferiores, apetitos, pasiones, emociones, inclinaciones. Antes del pecado, no era una dificultad para Adán dejar de comer en el momento en que él veía que ya estaba satisfecho. No era una tentación dar una cucharada más para gratificar el apetito. Pero después del pecado, eso ya se volvió algo muy real. El hombre hoy tiene mucha dificultad en lidiar con el apetito y con todo lo que tiene que ver con él. ¿Por qué eso pasó? Porque el hombre pasó a actuar con base en las pasiones inferiores, emociones y en sus inclinaciones. Para un hombre hoy es difícil el mirar a una mujer que esté vestida de una manera insinuosa y controlar sus pensamientos. Para hombre y mujer es difícil no dar una cucharada más cuando el apetito está clamando, no, yo quiero más, una porción más, una cucharada más. Y por veces somos tentados y somos llevados a caída en la gratificación de nuestro apetito. La mente del hombre está desconfigurada.
Muchas cosas podríamos decir acerca de este relevante tema, mas en esta ocasión me gustaría detener solamente en un único punto, ese relacionado a las facultades inferiores, sobre nuestras emociones y sentimientos. Pues he percibido que para la mayor parte de la humanidad, lidiar con los sentimientos y emociones ha sido lo más difícil y ha causado más trastornos. Yo me recuerdo que cuando era joven, yo trabajé ayudante de albañil con un maestro. Ese señor era bien perito en el área de la construcción civil. Y nosotros trabajamos para un joven, un muchacho, tenía 20 años de edad. Y cierto día este joven llegó a la construcción y percibió que en el living había una bolsa de cemento. Después subió al segundo piso. En la terraza había otra bolsa de cemento. Y entonces en una de las otras piezas del segundo piso había otra bolsa de cemento. Entonces él bajó y se dirigió al maestro, el señor, y gentilmente le dijo, ¿por qué no eliminas todos los contenidos de una bolsa primero para después abrir otra bolsa? Porque me di cuenta que hay como 3 bolsas abiertas y los 2 del segundo piso, ya el cimiento ya está empedrado, ya está duro, se perdió. Ese señor cerró su semblante, yo solo miraba la escena y se irritó bastante con el muchacho, al punto de que yo me imaginé que fuera hasta agredir al muchacho. Y él se sintió muchísimo ofendido. Juntó sus herramientas y puso en una bolsa y se fue, diciendo, ¿cómo un niño como tú me va a enseñar construcción civil una vez que yo ya trabajo más de 20 años en ese oficio? Y él se fue. Y entonces, después de eso, me vino la pregunta a la mente. ¿Aquel señor fue ofendido o se sintió ofendido? La misma pregunta te hago a ti en este momento. ¿Ese señor fue ofendido por el joven o se sintió ofendido? Quiero que perciban que ser y sentirse son 2 cosas opuestas una de la otra, tan cerca una de la otra como el norte es del sur. Entonces ese señor fue ofendido o se sintió ofendido. Claro que ahora yo puedo escuchar hasta el coro que él se sintió ofendido. Donde no hubo una ofensa, él actuó con base en sus sentimientos y los resultados fueron negativos. ¿Por qué? Porque él se sintió ofendido donde no hubo una ofensa. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos no son una réplica perfecta de la realidad. Es muy común un joven decir para una señorita, yo te amo. Pásanse 2 meses, él repite las mismas palabras a otra muchacha. Y eso se llama desconfiguración. Es cuando la persona actúa con base en sus sentimientos. Y los sentimientos muchas veces no son hechos que condicen con la realidad. Y cuando así actuamos, las consecuencias son las más desastrosas posibles. Entonces yo ya puedo ahora decirle, afirmarles, más del 50% de los conflictos que enfrentamos dentro de nuestro hogar, con esposa y hijos, no son reales, no pasan de frutos generados por nuestra mente desconfigurada. ¿Por qué? Porque sentir y ser son 2 cosas opuestas. Yo puedo sentir algo que no es un hecho. Así como este señor sintió. Él se sintió ofendido donde no hubo una ofensa.
Este no es un concepto generado en mi mente, es un concepto bíblico. Yo quiero conducirte en este momento a 3 relatos de las Escrituras para comprobar y sustanciar más ese pensamiento. Y vamos a ver que este siempre fue un problema presente en la humanidad desde el pasado. ¿Cuál problema? Actuar con base en los sentimientos. Sentir algo que no es un hecho. La primera historia que me gustaría conducirles se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18. Samuel, de 1 Samuel, capítulo 18. Nosotros estamos hablando desde Capitolio y es una región muy bendecida, como muchos de ustedes nos dicen. Quanto a nuestro escenario ser tan bello. Y a veces hablo hasta con el muchacho que hace las grabaciones, Rafael Aguiar, que muchas personas deben decir, ellos son buenos de chroma key, o sea, un escenario montado dentro de una sala. Pero nuestro escenario es completamente natural. En la región de la canastra existen más de 2000 saltos de agua semejantes a este. Y nosotros usufruimos de ese recurso natural, lo ocupamos para servir de un apelo, un llamado, cuanto a la necesidad que el Señor llama de irnos a vivir en el campo. Por ejemplo, mi casa está a pocos kilómetros de este salto de agua. Podemos venir caminando hasta acá. Rafael vive en un lugar donde también existe un salto de agua semejante a este dentro de su sitio, de su campo. El Señor nos invita a tener esa vida de campo, porque Él desea a través de estas situaciones naturales configurar nuevamente nuestra mente. ¿Ok? Bueno, volvamos. 1 Samuel 18. David todavía no era rey, pero ya había sido ungido. Fue ungido en el capítulo 16. En el capítulo 18, él era el paje de armas de Saúl. Saúl era el rey. Ellos tuvieron una batalla con los filisteos y David fue muy bien sucedido en esta batalla. Regresando Saúl, el ejército de la batalla, el verso 7 del verso 18 nos trae el siguiente relato. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Los israelitas reconocieron de la valentía del ejército de Saúl, porque en ese momento David era uno de los soldados de Saúl. ¿Y cuál fue el sentir de Saúl delante de ese reconocimiento de las personas cuanto a la valentía de David? Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera, y aquellas palabras le parecieron mal a sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Siempre lo tenía en sospecha. O sea, llevó a David al margen de su relacionamiento. ¿Por qué? Porque David lo ofendió. Él rompió con los lazos de simpatía y amistad que tenía con David. ¿Por qué? Porque David lo ofendió. Ahora vuelto a preguntarte. ¿En algún momento David ofendió a Saúl? En algún momento David reivindicó de las multitudes el reconocimiento a él demostrado. El texto es claro. Esto no ocurrió. Saúl no fue ofendido. Saúl se sintió ofendido. Y con base a estos sentimientos, él se alejó de David. Puso a David al margen de sus lazos de simpatía. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esto con las personas? A veces juzgamos que alguien nos ha ofendido, empezamos a tratar a aquella persona con indiferencia, nos alejamos de aquella persona y en muchos casos verifícase que sucedió lo mismo que sucedió con Saúl. Nos alejamos de una persona con base en aquello
que sentimos. Nos afastamos de uma pessoa, Nos alejamos de una persona juzgando que ella nos haya ofendido, al paso que nos sentimos ofendidos. En el caso de Saúl, fueron más graves las cosas. El versículo 10 dice que Saúl tenía en su mano una lanza aguda. Y el verso 11 dice, y Saúl arrojó la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Con base en qué? Saúl casi quitó la vida del joven David, el inocente David, basado en nada. Él casi mata a David basado en nada. ¿Por qué? Porque él se sintió ofendido donde no hubo una ofensa. Mi querido, mi querida hermana, ¿cuántos matrimonios no son deshechos por una persona juzgar que el otro la ofende constantemente, siendo que no existe ofensa? Muchas veces el esposo se demora un poco en las actividades del trabajo, llega a casa y la esposa juzga que la traza es una ofensa y empieza a destratarlo. ¿Cuántas veces el esposo llega a la casa y acontecieron situaciones diversas, al punto de que la cena no está lista y entonces el esposo se ofende contra la esposa y el conflicto está armado? Más de 50% de los problemas que enfrentamos, especialmente en el seno familiar, no pasan de fruto de nuestra mente desconfigurada. Me gustaría que me acompañaras ahora en el segundo ejemplo, que se encuentra en el libro del Segundo de Reyes, capítulo 5. Como vimos en el ejemplo anterior, cuando Saúl vio que David fue más reconocido que él se sintió ofendido. Con base en esta ofensa, fruto de su mente desconfigurada, él casi mata a David. Quiero que perciban ahora que en ese segundo ejemplo acontece lo mismo, pero la causa fue diferente. ¿Cuál fue la causa? Expectativa frustrada. Naamán tuvo expectativa frustrada y por causa de esto se ofendió. ¿Cómo eso puede pasar en el día a día? Es cuando el esposo piensa que va a llegar a casa y va a encontrar aquella linda mesa de almuerzo listo y cuando llega la mesa no está lista. Esto es una expectativa frustrada. Naamán pasó por algo semejante. Él era un capitán asiriano, hombre poderoso, valiente de guerra. Y supo por medio de una judía que podía ser sanado de su lepra si buscara el profeta de Dios por nombre Eliseo. Entonces él acarició las más profundas expectativas de que él sería curado. No, de que él yendo a Samaria, el profeta saldría de su casa, tocaría su piel y restauraría su salud. Él tenía confianza en la cura, pero había planificado en su mente, idealizado la manera que aquello iba a suceder. Pero tú que conoces, claro, la historia, sabes que no fue de esta manera. Naamán entonces tuvo su expectativa frustrada. ¿Por qué? Porque las cosas no sucedieron de la manera que él había planificado. Miren conmigo un ejemplo. Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Naamán, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Verso 11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eliseo negó el objeto de busca de Naamán. No le negó.
pero las cosas no salieron como él había planificado. Y él se ofendió por esto. Eliseo habló, lávate 7 veces en el río Jordán. Pero obviamente el Jordán no estaba cristalino como esta agua. Era un periodo de lluvia. Y dice el espíritu de profecía que el Jordán estaba sucio. Mas esto muestra, en realidad, no fue el hecho del Jordán estar sucio que llevó a Naamán a ofenderse. Fue el hecho de su expectativa haber sido frustrada. Y él actuó impensadamente y casi perdió la bendición de recibir la cura de la lepra. Se ofendió contra el hombre de Dios simplemente porque el hombre de Dios no hizo de la manera como él había planificado. ¿Y cuántas veces nosotros cosechamos frutos amargos o dejamos de disfrutar de muchas bendiciones? Porque nos ofendemos cuando las cosas no salen de la manera que nos planificamos. Ser ofendido y sentirse ofendido son cosas que están en conflicto, cosas distantes una de la otra. Cada vez que alguien diga algo a nuestro respecto, nosotros necesitamos, antes de actuar impetuosamente ofendiéndonos, analizar, ¿será que realmente yo soy esto? Por ejemplo, yo conocí a un muchacho que era muy flojo. Y lo interesante es que él se creía trabajador. Y mucha gente le decía, muchacho, tú necesitas tener un poco más de empeño en su trabajo. Tú te apoyas mucho en su madre, en su esposa. Y en las personas, tú necesitas tener un poco más de empeño en su trabajo. Y era un hecho realmente, que era realmente flojo. Mas él siempre se ofendía con las personas y nunca paraba para analizar y pensar. Y un día entonces paró para escuchar y empezó a hacer un autoanálisis. Y llegó a una conclusión maravillosa. ¿Cuál? De hecho, yo soy flojo. Y él pudo entonces trabajar encima de ese defecto de carácter. Entonces, cuando alguien se acerca a ti presentándote algo que tú juzgas ser un equívoco, pida de fuerzas, cuente hasta 10 y razone. Porque quizás aquella persona está hablando la verdad y tú estás perdiendo la oportunidad de autoanalizarse como eres. Y porque nosotros tenemos una visión muy imprecisa de nosotros mismos. Y Dios muchas veces usa personas para ayudarnos a tener una visión más definida de quién somos. Me gustaría que me acompañaras en este momento en nuestro tercer ejemplo. Como nosotros ya vimos, Saúl se ofendió porque fue menos aplaudido que David. En el segundo ejemplo, Naamán se ofendió porque sus expectativas fueron frustradas. Quiero que veamos un tercer ejemplo. ¿Qué pasa con una persona cuando ella es reprobada? Que yo creo que es el aspecto que más causa sentimientos de ofensa. Es cuando alguien nos reproba. Y para eso me gustaría invitarle al libro de Génesis, capítulo 4. Y quiero que veamos que este fue uno de los primeros problemas que asoló la humanidad após la salida del Edén. Ser o sentirse ofendido. Génesis 4, miremos a partir del verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín, del fruto de la tierra, trajo una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, del más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a la oferta de Caín. Entonces Dios pidió un sacrificio de un animal, de una ovejita. Abel, según la orientación del Señor, trajo una oveja. Caín, desobedeciendo a la orientación del Señor, trajo frutos. Y el Señor aprobó la de Abel y reprobó la de Caín. Y la segunda mitad del verso 5 dice: Y Caín
se ofendió en gran manera y se decayó su semblante. Entonces Caín se ofendió. ¿Contra quién? Y quizás la mayoría puede decir, contra Dios. Antes fuera. Pero él se ofendió contra el justo Abel, que no tenía nada que ver con la situación. No había interferido en la reprobación de Dios para con la oferta de Caín. Pero Caín se ofendió contra su hermano. Y mire lo que pasó en el verso 8. Y habló Caín con su hermano Abel. Y sucedió que estando los dos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Caín hizo qué con su hermano? Lo mató. ¿Con base en qué? En nada. Él juzgó haber sido ofendido por Abel, donde no hubo una ofensa. Y basado en ese sentimiento, aconteció el primer homicidio. Na verdade, un fratricidio. ¿Qué sería fratricidio? Un homicidio entre hermanos de la familia. El primer homicidio que trágicamente aconteció dentro de la familia no tuvo un fundamento. Fue porque Caín se sintió ofendido y basado en ese sentimiento quitó la vida de su propio hermano. Si a 6.000 años atrás este era un problema existente, ¿será que con el pasar de los años y la degeneración de la humanidad hoy, él no es real? ¿Será que el primer homicidio tuvo este fundamento? ¿Y hoy? ¿Será que muchos homicidios no suceden habiendo el mismo fundamento? Claro que sí. De la misma manera que Caín se sintió ofendido y quitó la vida de su hermano, hoy muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos y no matamos quizás, mas creamos confusión en casa, pelea con la esposa, con el esposo, con vecinos, con anciano, con pastor, o sea, con todas las personas que componen nuestro círculo de amistades o hasta mismo nuestro círculo social. Si todos nosotros paráramos para meditar en aquello que nos he dicho, iríamos cometer mucho menos errores de lo que cometemos. En Mateo 5, Jesús dice que aquel que se ofende contra su hermano sin motivos es reo de juicio y del fuego del infierno. Entonces esa cuestión de ser ofendido, sentirse ofendido, es una cosa muy seria mismo, porque necesitamos llevar eso en consideración. Y vamos a percibir que más del 50% de los problemas que enfrentamos en nuestros relacionamientos no tiene origen sino en nuestra mente desconfigurada por el pecado. No queriendo abusar de su amabilidad, me gustaría que me permitiera mencionar un cuarto ejemplo, porque nosotros ya vimos situaciones donde personas se sintieron ofendidas y los resultados fueron trágicos. Me gustaría ahora mencionar un ejemplo más para estar claro cuál debe ser nuestra actitud cuando de hecho existe una ofensa. Para eso me gustaría invitarlos al libro de Mateo, capítulo 1. Me gustaría pedir una cosa, que tú puedas poner bastante atención en este momento para que yo no sea malinterpretado, ¿ya? Mateo capítulo 1 dice así, verso 18. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Me gustaría invitarlo a Lucas capítulo 1, que aquí en Lucas capítulo 1 se agrega un detalle que Mateos no presenta, pero está en la misma línea de tiempo. Está hablando del mismo evento, que es el aparecimiento del ángel Gabriel informando a María que ella estaría embarazada por una acción sobrenatural. Capítulo 1 de Lucas, verso 39 dice, en aquellos días, en los días en que María recibió la visión del ángel,
levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, la casa de Isabel y Zacarías. Y el verso 56 dice, y quedó María con ellos como 3 meses, y después se volvió a su casa. A Mateos capítulo 1, volvamos. Cuando María recibió la información de que ella quedaría embarazada por concepción divina, ella se asustó mucho, una muchacha joven, virgen, y fue a tener con su prima Isabel, una persona más madura, mayor. Permaneció allá entonces 3 meses. Miren ahora el verso 19 de Mateos 1. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, el carácter de María, quiso dejarla secretamente. Quiero que pongas atención a un detalle interesante. José estuvo sabiendo que María estaba embarazada por boca de terceros, porque el ángel todavía no había aparecido a José. El ángel aparece a José en el verso 20. El ángel aparece en José en el verso 20, simplemente para informar la paternidad. José ya sabía que su novia estaba embarazada. Él solo no sabía quién era su padre. Pero una cosa él estaba segura, de que él no era el padre, porque él no había hecho nada todavía con ella. Entonces, trabajando con el verso 18 y 19, antes de la descripción del verso 20, en la mente de José, ¿qué es lo que había pasado? Él había sido traicionado. María había adulterado, o mejor, fornicado. Y el fruto de la fornicación fue el embarazo, que seguramente 3 meses ya habían pasado. Los vecinos ya comentaban, oh, mira, María, la novia de José, está embarazada. ¿Cuál fue la actitud de José? Según la prescripción levítica, ¿cuál debería de haber sido la actitud de José? Muy bien, esto mismo. Él debería haber llevádula para ser apedreada. La ley levítica así ordenaba que la mujer pegue en adulterio debería ser apedreada. Pero ella no fue la actitud de José. La Biblia dice que él era un hombre justo, aunque algunos textos dicen que no hay ni un justo siquiera. Mas aquí tenemos un texto que José era justo. Y él intentó hacer ¿qué? Todo secretamente para no manchar el carácter de María. Imaginémonos, si José la hubiera dejado secretamente y fuera para lejos, ¿quién ustedes creen que sería culpable de haber embarazado a una pobre muchachita virgen? José, que ya era un hombre maduro, ya tenía hijos. Pero él no se preocupó con su propia suerte. En su mente, él había sido ofendido. En su mente, él había sido traicionado por ella. Pero aún así, ¿cuál fue la principal preocupación de José? Guardar la imagen de María, aquella que lo había traicionado. Y el verso 20 dice, y pensando él en esto, es que apareció un ángel del Señor y le dijo en sueños, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ella no te traicionó, porque lo que le ha engendrado en ella es fruto del Espíritu Santo. Qué buenas noticias no fueron estas a los oídos de este aflicto hombre, de que su amada novia y futura esposa no lo había traicionado. Mas ahora quiero llamar su atención ahora para un punto importante. José no se sintió ofendido. José fue ofendido porque antes de que recibiera la información del ángel de que María no había traicionado y sí había tenido una experiencia sobrenatural, existía un hecho. ¿Y cuál era el hecho? María estaba embarazada y José no pagó con la misma moneda. Él no apuntó el dedo acusándola. No la llevó delante de los fariseos para ser juzgada y condenada a la muerte. Él tomó sobre sí aquel pecado porque él se preocupó con la honra de María. Él se preocupó con el carácter de María. Jesús fue un gran hombre.
Mas mire el tipo de padre que tuvo Jesús, un padre justo, que pagaba con bien el mal que le era hecho. Claro que María no le ha hecho ningún mal intencional, algo circunstancial, mas él actuó con compasión y amor delante de una ofensa que él sufrió. Y es eso que Dios espera de nosotros. Cuando seamos violentamente afectados, que seamos longánimos y misericordiosos. Si fuéramos ofendidos, no tendremos respaldo para ofender a otra persona. Si nos sentimos ofendidos, mucho menos. Por eso que el llamado del Espíritu Santo en este momento es: todo hombre sea pronto a oír, tardío en hablar y más tardío aún en irarse. Porque nuestra actitud no opera la justicia de Dios. Siempre que seas confrontado, mi hermano y mi hermana, permita al Espíritu Santo tener más poder en su vida que la pasión humana que muchas veces nos viene en ese momento. Yo agradezco por escucharme pacientemente y pido que pueda continuar a nos dar la permisión para entrar en su hogar a través de estos mensajes. Y si es de su deseo también, y eso nos ayudaría mucho a nuestro trabajo, si tú divulgas estos videos y también escribas en nuestro canal. Sería una bendición, pues estarías cooperando para que la bendición que entre en su hogar pueda entrar también en el hogar de otras personas. Un agradecimiento especial del equipo IAG Chile para todos aquellos que han prestigiado nuestro trabajo.